mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos a escuchar la palabra de Dios en este momento. Tengan sus Biblias a mano, vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios. Nuestro hermano Masaru Guzmán nos va a estar ministrando en la palabra. Dios te bendiga, mi hermano Masaru. Ahí sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Ok. Quiero dar las gracias a Dios primeramente, amados hermanos, por estar orando por mi mamá, por el ánimo que me han dado, por las llamadas, por los mensajes. A cada uno de ustedes por estar pendiente y estar animándome. Les agradezco de todo corazón, de todo corazón. Todos los mensajes, las llamadas y el ánimo que ustedes me brindan. La verdad, esta es la familia de Dios. Nos animamos, nos ayudamos. Cuando hay tristezas, nos entristecemos todos. Cuando hay alegrías, nos alegramos todos. Y de todo corazón les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes. La última vez que estuve animando con la palabra en la noche de oración, estuvimos en el Evangelio de Juan capítulo 14. Hoy día también vamos a estar ahí. Les invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14. Hay algo muy importante que me gustaría compartir esta noche con todos ustedes. De hecho, mi hermano José Luis Goizueta estuvo hablando de esto en la oración. Es predicar la palabra, predicar el Evangelio, orando por los evangelistas, orando por aquellas personas. Y hoy día quiero compartir con ustedes un poco esto, la importancia de la predicación del Evangelio. No sé si usted se recuerda, pero cuando estuvimos en Juan 14, la última vez, hablamos un poco acerca de las promesas de Cristo. Cristo Jesús dijo en el 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Fue una de las cosas que estuvimos viendo. Los apóstoles estaban turbados, había mucho miedo en el corazón de ellos porque Jesucristo se iba. Tenía que volver donde su Padre Celestial. Y ellos se sentían solos, se sentían como huérfanos al saber que nuestro Señor Jesucristo los iba a dejar. Pero Jesucristo les da una gran promesa. Yo me voy, sí, pero voy a preparar lugar para todos ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Esa era la promesa de Cristo en el capítulo 14. Y además, Jesucristo les da una promesa tremenda. ¿Por qué? Porque los discípulos, según el versículo 18, se sentían como huérfanos. Pero Jesucristo les dijo en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso habíamos visto. El Espíritu Santo iba a estar con los apóstoles todo el tiempo. El consolador en ese momento fue Jesucristo. Pero cuando Cristo se va, el consolador todos los días iba a ser el Espíritu Santo. Pero además, habíamos visto en el versículo 23 que Jesús les dijo a los apóstoles, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él. O sea que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, iban a hacer moradas en nosotros, mientras nosotros esperábamos la morada eterna. Amén. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Entonces, yo pregunto,
¿Creemos en las promesas de Dios nosotros los cristianos? ¿Cree usted en las promesas de Dios? ¿Cree en estas cosas que Jesucristo nos dice? ¿Creemos cuando Jesús nos dice que va a ser moradas en nosotros, Él, el Padre y el Espíritu? Yo sé que sí, porque nosotros creemos fielmente en nuestro Dios. Y como creemos en las promesas de Dios, quiero invitarle a que pensemos hoy en el versículo 12, por favor. En esto vamos a estar pensando en esta noche. Miren lo que dice Jesucristo hablando con sus discípulos. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, ¿tú crees en las promesas de Dios? ¿Creemos en las promesas de Él? Este versículo dice, el que cree en Jesucristo, dice el mismo Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjese la promesa del Señor. Fíjese la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy al Padre, y si tú crees en mí, puedes hacer mayores obras que Él. Hermano, ¿es verdad esto? ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que puedes hacer una obra mayor que la de Jesucristo? ¿Lo crees? Es una pregunta difícil, ¿o no? ¿Crees que puedes hacer una obra mayor que la de Cristo? Hermanos míos, aquí en el Evangelio de Juan, Jesucristo hizo grandes obras. Jesús convirtió el agua en vino. Jesucristo conocía el corazón de las personas, sabía lo que pensaban. Cristo alimentó a 5.000 personas con 5 panes. Jesucristo caminó sobre el agua. Jesucristo sanó a un ciego. Jesucristo sanó a paralíticos. Jesucristo sanó a muchas personas que tenían demonios. Jesús hizo andar a los cojos, sanó a los mancos, sanó a los ciegos, sanó a los leprosos. Jesucristo levantó a Lázaro de la tumba. Todas esas cosas Jesucristo hizo cuando estuvo en este mundo y muchas otras cosas más. Jesús hizo grandes obras y todos nosotros lo sabemos, ¿sí o no? La pregunta es, ¿crees tú que podemos hacer una obra mayor que la de Cristo? Levante la mano el hermano que haya hecho alguna obra como los que acabo de nombrar. ¿Quién ha hecho una obra como la de Cristo? Levantar a un muerto, andar por el agua, sanar enfermos. Levantemos la mano. ¿Quién ha hecho esas obras? Yo sé que nadie de nosotros, ¿verdad? Ninguno, nadie. Entonces, la pregunta que vamos a hacerle al texto es, cuando Cristo Jesús se refiere aquí a hará mayores obras, ¿a qué se refiere la palabra obras en este pasaje? ¿A qué se refiere Jesús cuando Él habla de obras? ¿Cuáles son las obras a las cuales Jesucristo se está refiriendo en este versículo? Bueno, el contexto nos va a ayudar un poco. Lea el versículo 10 conmigo, por favor. Mire lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, escuche esto, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. El Padre que mora en mí, dice Jesús, Él hace las obras. ¿Cuál era la obra mayor que hizo Jesucristo, según el versículo 10? Las palabras que yo hablo. Hermanos míos, déjeme decirle algo. Cuando Jesucristo
vino a este mundo a hacer la gran obra de Dios, hizo un montón de milagros, sanó muchas personas, caminó sobre el mar, levantó a los muertos, hizo cosas que nadie puede hacer. Pero te voy a decir algo, la obra más grande que Jesús hizo no fueron esas. La mayor obra de Jesús fue entregar la palabra de Dios. Esa es la obra más grande. Por eso dice el versículo 10, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La mayor obra de Jesucristo en este mundo fue entregar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación para todas las personas. Amén. Esa es la obra más grande. Ahora, entendiendo que la obra en el contexto no se refiere a milagros, se refiere al mensaje, a la palabra que entregaba Jesús, volvamos a leer versículo 12, por favor. Miren lo que dice. De cierto os digo, el que en mí cree. Ahora, hermanitos, mírenme. ¿Quién cree en Jesucristo? Levante la mano. Levantemos la mano, los que creen en Jesús. Ok. El que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Si entendemos que la obra, entonces del versículo 12, es el mensaje en la palabra de Dios, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cree usted que puede hacer una obra mayor a la de Cristo? ¿Sabe qué dice Jesús? Si creemos en Él, sí. Amén. Si creemos en Él, mayores obras podemos hacer. Ahora, ¿tenemos ejemplo de esto? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Jesucristo predicando la palabra? ¿Cuánto tiempo hizo milagros? ¿Cuánto tiempo hizo cosas? Durante 3 años. Jesucristo predicó el Evangelio, predicó la palabra de Dios. ¿Sabes cuánta gente le siguió a Cristo? Dicen los textos, los evangelios, grandes multitudes iban con él, grandes multitudes le seguían. Mucha gente andaba detrás de Jesús escuchando la palabra. Pero te pregunto, ¿sabes cuánta gente realmente quiso obedecer al mensaje de Cristo? ¿Cuánta gente se convirtió a Jesús? ¿Sabes cuánto? Según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15, solo 120. 120. Esos eran los que estaban reunidos después de que Jesucristo se fue. 120. Durante 3 años Jesús predicó la palabra de Dios, predicó el evangelio a toda criatura, predicó el mensaje de salvación y solo 120 personas creyeron a ese mensaje. Pero aquí la promesa, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. ¿Tenemos ejemplo de eso? Sí. Hechos capítulo 1, 120 personas, Jesucristo habían obedecido al evangelio de Cristo, a las palabras de Cristo, pero pasamos de una hoja a otra. Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro por primera vez se pone en pie, predica una sola vez. 3.000 convertidos. 3.000 personas el día de Pentecostés. Jesucristo 3 años predicó, 120, y Pedro una prédica, 3.000. ¡Wow! ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No es porque Pedro hizo un trabajo mayor al de Cristo. No es porque Pedro tenía más convencimiento que Jesús. No es porque Jesús hizo un mal trabajo. No es porque Cristo entregó un mal mensaje. No, es porque Jesús dice aquí en Juan 14, versículo 12, que el que cree en Él, mayores obras hará, porque es su promesa, hermanos míos. Esa es su promesa. La promesa de Cristo es que si nosotros hacemos su obra la podemos hacer mucho mayor, y no porque hagamos un mejor trabajo que Jesús. No se trata de eso. Se trata de que esta es su promesa.
para todos nosotros. La pregunta es ahora, ¿crees en esta promesa? Amén. Hermanitos, podemos hacer muchas cosas buenas por las personas. Podemos orar todas las noches por la gente, porque la amamos. Podemos estar orando cada día por las personas. Podemos ayudar a mucha gente. Podemos estar repartiendo alimentos a las personas, visitar a los enfermos, estar haciendo un montón de cosas buenas y que el cristiano debe hacer. Pero te digo algo, la mayor obra que podemos hacer es esta: predicar el Evangelio de Jesús. No hay una obra más grande que el mensaje de Dios. Amén. Nuestro hermano José Luis estaba precisamente orando por eso. La obra más grande de Cristo era predicar la palabra de Dios. Esa era la obra más grande y el Padre hacía la obra porque el Padre estaba en Cristo. Nosotros, amados hermanos, tenemos el Espíritu en nuestra vida, tenemos al Padre y tenemos al Hijo morando en nosotros para que lleguemos a las moradas celestiales. Pero mientras estamos aquí, el Dios eterno que vive en nosotros va a hacer la obra más grande a través de nosotros, solamente si tú anuncias su mensaje. Amén. Hermanos, hay mucha gente hoy día, mucha gente que está padeciendo, sufriendo, llorando. Pero ¿sabes la mayor obra que podemos hacer por ellos? Prediquémosle a Cristo. Predícales a Jesús. Predícales el Evangelio. Esa es la mayor obra de amor que podemos hacer por alguien. No hay otra. Sé que están orando por mi madre, sé que estamos orando por muchas personas enfermas, pero también quiero pedirles, no solo por la sanidad física de mi madre, sino que ella pueda abrir su corazón para que pueda escuchar el mensaje de Cristo, porque esta es la obra más grande que podemos hacer por alguien. Amén. Amado hermano, amada hermana, esto quiero decirte esta noche. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios va a hacer a través de ti. No creas en tus fuerzas, no creas en tus posibilidades, no creas en lo que tú puedes hacer. Es Dios el que va a hacer a través de ti. Solamente quiero invitarte a que hablemos este mensaje a todas las personas. No nos callemos, no nos callemos. Haz la obra más grande de Dios, porque la promesa, hermanos míos, es que el que cree en Cristo, las obras que yo hago, dice Jesús, Él las hará también y aún mayores hará. Cuando Dios dio el mensaje a este mundo, esa fue la mayor obra. Jesucristo vino a este mundo para entregar este mensaje y esa fue su mayor obra. El Espíritu Santo vino a este mundo a entregar este mensaje, esa fue su mayor obra. Los apóstoles entregaron este mismo mensaje porque esa era la mayor obra. Ahora, los que creen en Jesús, usted, yo, todos nosotros, Jesucristo te dice esta noche, si crees en mí, puedes hacer una obra mayor que la que yo hice. Predica su palabra a toda criatura para que hagamos la obra más grande para la gloria de nuestro Dios. Amén. Les invito a orar. Oremos a la presencia de nuestro Dios.